Hace muchos siglos hubo una sociedad que supo dónde estaba la línea ecuatorial. Se dieron cuenta con el pasar de muchas décadas de que había un punto en que el sol estaba perfectamente arriba de su posición. Esta es la historia épica de los Caras. En un inicio, allá en el siglo VI, los Caras vivían en una gran bahía de lo que hoy es Manabí, a la que hoy conocemos como Bahía de Caracas. No se sabe con certeza cómo fue que los Caras llegaron a Manabí, ni cuándo lo hicieron, pero un día decidieron abandonar esta bahía para emprender un épico viaje hacia los Andes del que jamás regresaron, donde les habían dicho que estaba el centro exacto del mundo. Una tarde como cualquier otra, llegaron los Caras a lo que hoy se conoce como Quito. Al llegar, los Caras se dieron cuenta de que no eran los únicos que conocían el centro del mundo. Encontraron a otras pequeñas sociedades autónomas regadas por todo Quito. Algunos historiadores llamaron a estas sociedades los Quitus. Otros, como Jacinto Gijón y Camaño, prefirieron llamarlos por sus nombres individuales: Cotocollao, Zambisa, Pillajo, Yumbos, etc. Los Caras supieron que el centro del mundo estaba perfectamente asentado aquí. Se fueron hacia el norte, donde hoy es Imbabura, conquistaron a los pueblos de aquí asentados y se amestizaron con ellos. Y así fue como los Caras finalmente consiguieron vivir en el centro exacto del mundo. Aquí se quedaron por no menos de 800 años. Con el pasar de los siglos, los Caras fueron formando una pequeña nación junto a otros señoríos. Otavalo, Cayambe, Cotacachi, Perucho, El Quinche, Cochasquí y Zuleta formaron parte de esta unión de pueblos autónomos influenciada por los Caras. Algunos dicen que su reino se extendía hasta lo que hoy es Carapungo, y de allí que viene el significado de esa palabra, Carapungo o Puerta de los Caras. Pasaron los años hasta que llegó el siglo XV, cuando los Caras vieron llegar enormes ejércitos al centro del mundo. Se trataba de los incas, al mando de su señor Tupac Yupanqui, hijo de Pachacuti. Al parecer, el imperio inca se había enterado de la posición del sol perfecto, así que fueron donde los Caras y les propusieron unirse a su gran imperio. El inca Tupac Yupanqui, hijo de Pachacuti, les contó a los Caras que su imperio era inmenso y que ya había conseguido unir a sus vecinos, los Cañaris y los Puruáes, y que asimismo había conseguido formar una alianza comercial con sus viejos vecinos costeños, los manteños. Tupac Yupanqui les contó que ahora los Cañaris compartían riquezas y poder con los incas. Les contó que allí había fundado una nueva capital y que allí habría nacido su heredero, el príncipe Huayna Cápac. Así que él quería hacer lo mismo con los Caras, unirlos y ofrecerles el poder y las riquezas del imperio inca. Lamentablemente para Tupac Yupanqui, los Caras vieron con temor y gran rechazo la propuesta de los incas. Seguramente pensaron que su deber era resguardar para ellos las tierras del sol perfecto. Así que las negociaciones no dieron frutos, y el inca Tupac Yupanqui no tuvo de otra que retirarse de la equinoccial ciudad Cara. Sin embargo, Tupac Yupanqui prometió que las cosas no se quedarían así. Si algún pueblo se les oponía, el inca prometía incorporarlos a como diera lugar, sin importar cuánto tiempo pase, cuántos hombres pierda. Al final Tupac Yupanqui conseguiría expandirse hasta las tierras del sol perfecto. El inca Tupac Yupanqui avanzó únicamente hasta Quito, y allí fundó una nueva ciudad inca, con el objetivo de, en un futuro, subir a la ciudad de los Caras. Pasaron los años y el inca heredó el reino a su hijo Huayna Cápac. Dicen que él había nacido y crecido con los Cañaris en lo que hoy es Cuenca, así que ya estaba familiarizado con los pueblos equinocciales. Fue él, Huayna Cápac, quien prometió continuar la misión de su padre, a como diera lugar conquistar la ciudad del sol perfecto. El nuevo inca Huayna Cápac, desde Tomebamba, hoy Cuenca, elaboró todo un plan para romper la defensa de los Caras. Se dio cuenta de que casi 10 años les había costado intentar unirlos, sin éxito alguno. Así que concluyó que la única forma de vencerlos era cercándolos, aislarlos alrededor de su territorio, de norte a sur y de este a oeste. Inmediatamente puso en marcha su plan. Los quechuas, al mando del inca, subieron a varios cerros ubicados en las afueras de la nación Cara e intentaron levantar pequeñas fortalezas, conocidas hoy día como pucarás. Desde estos pucarás, el inca Huayna Cápac trató de reconocer el territorio Cara. Estableció fortalezas en el norte, en Rumichaca, al sur y el suroeste en Rumicucho y El Quinche, y al este cerca de Pesillo. Pero poco duró la calma cuando los pucarás incas fueron construidos. Inmediatamente llegaron los Caras y con bravura rompieron el silencio de las montañas donde los quechuas y los incas se habían colocado. El pucará de Rumichaca, donde hoy es la frontera entre Ecuador y Colombia, fue destruido al instante. El inca Huayna Cápac quiso saber por qué su ejército fue derrotado con tal efectividad. Se dio cuenta de que los Caras tenían aliados al norte. Se trataba nada menos que de los pastos y de los quillacingas, quienes vivían en lo que hoy es Tulcán, Pasto e Ipiales. Al ver que los pastos y quillacingas estaban dando apoyo a los Caras, el inca Huayna Cápac decidió llevar su ejército donde ellos para vencerlos. Y así lo hizo, venció a los pastos y a los quillacingas, y los Caras se habían quedado sin aliados al norte. Ahora los Caras estaban cercados tanto al norte como al sur. Luego vieron que el inca Huayna Cápac se había vuelto a instalar en El Quinche y que estaba intentando convencer a los otavalos de rendirse. Así que el fin de los Caras estaba por llegar, ¿o no? El inca Huayna Cápac supo que el momento definitivo había llegado. La batalla decisiva era ahora o nunca. Así que él mismo decidió acudir en persona a la gran batalla final, donde los Caras, Cayambes, Cochasquíes y algunos otavalos los esperaban. De repente, el eterno silencio alrededor del Imbabura se rompió con la bulla de miles y miles de soldados.
Los quechuas, al mando del Inca, esperaron que los caras sientan temor a su numeroso ejército, pero los caras sorpresivamente salieron de su fortaleza y corrieron hacia los quechuas con todas sus fuerzas, y allí fue cuando empezó la más sangrienta de las batallas vistas en el centro del mundo. Tanta fue la intensidad de la guerra que el mismo Inca Huayna Cápac, que iba montado en una cama dirigiendo a su ejército, se cayó de la misma por el desequilibrio causado a sus sirvientes en medio del intenso choque de armas entre ambos ejércitos. Las ondas y las hachas rozaban el cuerpo del Inca. Los caras estaban dispuestos a acabar con su vida, pero aquí fue donde la estrategia del Inca Huayna Cápac dio sus frutos. Los caras, que salieron de su fortaleza para dar guerra al ejército quechua e inca, vieron que el Inca Huayna Cápac se retiraba y decidieron perseguirlo. No podían perdonarle la vida por todo lo que había ocurrido, pero luego se dieron cuenta con amargura que a sus espaldas de repente salían nuevos enemigos quechuas e incas. Los habían rodeado y engañado para que los caras descuiden la entrada de su fortaleza. Los caras se dieron cuenta muy tarde de que cayeron en la trampa del Inca Huayna Cápac. El Inca Huayna Cápac tampoco esperó que los caras salieran con tal bravura a combatirlo. Se indignó e incluso se asustó cuando vio que su ejército fue atacado de esa manera tan agresiva y sorpresiva. Enojado por haber caído de su cama y haberse lastimado con el choque de las armas, ordenó que no exista ni una pizca de piedad contra los caras. Es más, ordenó que todos sus sirvientes que estaban cargando su cama sean ejecutados, por permitir que el Inca estuviera al borde de la muerte. Y una vez rodeados los caras por todos los flancos por los incas, fueron llevados a una apacible laguna que luego se tiñó completamente de sangre. Uno a uno los soldados caras fueron ejecutados y posteriormente aventados a esta laguna. Y luego de terminada la guerra, el Inca Huayna Cápac supo que por fin había conseguido derrotar a los dueños del centro exacto del mundo. Procedió a visitar la ciudad y se dio cuenta de que casi ningún adulto había quedado con vida. Solo encontró jóvenes y con firmeza les dijo: ahora todos son Huambracuna. Huambracuna, o jóvenes en quichua, fue el sobrenombre con el que desde entonces empezaron a conocer a los sobrevivientes de los caras. Pero, ¿aquí acabó todo para los caras? Imposible, aún quedaban los más jóvenes. El Inca Huayna Cápac instaló palacios y nuevas edificaciones en estos lugares con el pasar de los años. Sorprendido admiró Huayna Cápac las pirámides de Cochasquí y les añadió nuevas estructuras. En Caranqui levantó otro gran palacio al que llamó Carangue, pues así lo pronunciaban los lugareños. Pasaron los años y junto a los Huambracuna crecieron algunos hijos de incas. De entre todos estos destacaba el joven Atahualpa. Pasaron varios años, los Huambracuna ya eran adultos, el príncipe Atahualpa también creció, y justamente desde Caranqui, a pocos kilómetros del centro exacto del mundo, empezó una nueva guerra que sería liderada por los Huambracuna y por el príncipe Atahualpa. Todo esto ocurrió porque el Inca Huayna Cápac, padre de Atahualpa, había muerto de repente, y no dejó claro quién heredaría su imperio. Muchos de sus hijos reclamaron el trono, pero al final, las familias reales de la ciudad del Cusco decidieron que el nuevo Inca sería Huáscar, medio hermano de Atahualpa. Atahualpa al inicio reconoció a su hermano, pero decidió no asistir a su coronación y en su lugar envió una comisión de nobles que lo representaron. El nuevo Inca, Huáscar, desconfió demasiado de Atahualpa y fue convencido para declararle la guerra. Inmediatamente el Inca, Huáscar, envió un mensaje de guerra a la ciudad de los Caras, donde estaba Atahualpa, y este inmediatamente decidió responder su mensaje con guerra, hasta ir al Cusco y tomar el trono. Pero nadie apoyó al príncipe Atahualpa, excepto los Huambracuna. La nobleza inca que vivía en Quito también decidió apoyar a Atahualpa. El anciano Chalcochima, el joven Quisquis y los Huambracuna vencieron a todos los pueblos quechuas que se habían unido a Huáscar. Derrotaron a los Cañaris, derrotaron a los Chachapoyas, pasaron por Cusipampa, actual Loja, pasaron por Jauja y Paucaray, y ningún esfuerzo de los incas ni quechuas pudo derrotar a los Huambracunas ni a los incas atahualpistas. Finalmente los Huambracuna llegaron a las puertas del Cusco. Allí vieron la última defensa de Huáscar. Los Huambracunas, junto a Chalcochima y Quisquis, tuvieron frente a frente a Huáscar y decidieron capturarlo. Los gritos y la desesperación se apoderaron de la ciudad imperial del Cusco ese día. Los Huambracuna al fin habían llegado a donde querían. Bajaron a las sepulturas de los incas y encontraron a la momia del Inca Tupac Yupanqui, hijo de Pachacuti. Tomaron el cuerpo del Inca y lo llevaron a la intemperie. Huáscar, mientras tanto, fue obligado a ver cómo los Huambracuna le prendían fuego a la momia de su abuelo. Pero los Huambracuna llevaban en su mente otra orden adicional del príncipe Atahualpa. El joven inca, Atahualpa, que se había quedado en Cajamarca, les había pedido a los Huambracuna llevar a todas las familias nobles de la ciudad del Cusco y trasladarlas hacia Quito, porque allí Atahualpa pensaba fundar la nueva capital inca, en el centro exacto del mundo. Así lo cuenta el cronista Juan de Betanzos. Los Huambracuna y los oficiales incas Chalcochima y Quisquis obedecieron y empezaron a movilizar a las familias nobles hacia Quito, pero de repente les llegó el mensaje de que Atahualpa había sido capturado por unos misteriosos hombres blancos y barbudos. Se trataba de los conquistadores españoles que lo habían engañado y capturado luego de que Atahualpa haya ignorado las advertencias de su otro capitán Rumiñahui. Y así fue como los caras vivieron, pelearon y sobrevivieron al pasar de los siglos. Pero ¿qué pasó con ellos? Entrados los años 30 del siglo XVI, el caos y la decadencia se apoderaron de Sudamérica. Eran los últimos años de vida del imperio inca. Los príncipes incas y hermanos Atahualpa y Huáscar se enfrentaron y entraron en guerra.
pues Huáscar fue convencido de que su hermano Atahualpa no lo reconocería como el nuevo Zapa Inca. Miles y miles de hombres quechuas perdieron la vida a causa del furioso choque de armas entre ambos ejércitos. Sin embargo, Huáscar no esperó que su hermano Atahualpa cuente con un ejército tan numeroso y experimentado, el cual estaba mayormente conformado por los míticos Guambracuna, que eran nada menos que los huérfanos de los Caranquis que habían sido aniquilados años atrás en la laguna de Yaguarcocha. En el ejército de Atahualpa también estaban los destacados generales Chalcochima y Quisquis, además de Rumiñahui y otros militares norteños. Y así fue como nuevamente la sangre de los Caras emprendió una nueva campaña militar desde Carangue, actual Imbabura, pero esta vez liderada por el príncipe Atahualpa y sus generales. Con dificultades pero con éxito, consiguieron derrotar a todos sus enemigos hasta llegar a las puertas del Cusco. Ahí fue donde, con muchos caídos de por medio, los Guambracuna consiguieron capturar a Huáscar y consiguieron ingresar a la ciudad imperial del Cusco. Aquí fue cuando la decadencia y el caos se apoderaron completamente del imperio inca. Los Guambracuna, acompañados por los oficiales incas de Quito, cometieron tantas barbaridades en su camino hacia el Cusco que posteriormente sus pueblos guardarían un profundo resentimiento contra ellos. Todos señalaban a Atahualpa y a su ejército como los responsables de esta nueva masacre. Cuando llegaron al Cusco, Chalcochima y Quisquis dijeron a sus habitantes que no había nada que temer, que solo tenían que reconocer a Atahualpa como el nuevo Zapa Inca. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los ejércitos atahualpistas empezaron a cometer nuevas atrocidades en contra de varias de las familias cercanas a Huáscar. Según Martín de Murúa, primero ordenaron pasar por las armas a los soldados presos, empezando por los mismos Cañaris y Chachapoyas capturados. Entre ellos estaba el famoso cacique Cañari Ulcocoya, acusado de haber incitado a ambos hermanos, Atahualpa y Huáscar, para que inicien la guerra civil. Y así fue como los Guambracuna y los generales atahualpistas fueron ganándose el resentimiento de los conquistados. Luego de aniquilar a los prisioneros, continuaron con las esposas, hijos e hijas y además de los criados del derrocado príncipe Huáscar. Luego ocurrió una afrenta sin precedentes en la historia inca. Los invasores bajaron a las tumbas de los incas y sacaron allí a la momia de Tupac Yupanqui, hijo de Pachacutic. Lo llevaron a la intemperie y frente a los vencidos lo despedazaron y luego le prendieron fuego. Unos dicen que esto ocurrió porque no querían dejar vestigio alguno de la panaca de Huáscar sobre estas tierras. Otros dicen que fue un regalo de Atahualpa prometido a los Guambracunas y a las etnias del norte del imperio para vengar viejas rencillas de su viejo conquistador, Tupac Yupanqui. Atahualpa, mientras tanto, esperaba en Cajamarca. Desde allí recibió el mensaje de que la capital inca se había rendido y que era hora de que él vaya a gobernar como el nuevo Zapa Inca. El cronista Juan de Betanzos menciona que Atahualpa no quiso ir al Cusco, sino que ordenó que las familias reales desalojen la ciudad imperial y se trasladen inmediatamente a Quito, porque Atahualpa regresaría inmediatamente hacia allá y fundaría una nueva capital. Otros cronistas como Martín de Murúa dicen que Atahualpa sí decidió ir a gobernar al Cusco. Sea como fuere, las órdenes de Atahualpa nunca llegaron a concretarse. Atahualpa nunca llegó al Cusco, pues en el camino fue capturado por los conquistadores españoles que apenas habían llegado a Sudamérica. Con Atahualpa capturado y cautivo por los conquistadores, Chalcochima, Quisquis y los Guambracuna no supieron qué hacer. El anciano Chalcochima decidió subir de regreso a Cajamarca para ver si podía liberar a su señor Atahualpa, pero poco o nada pudo hacer al respecto. En su camino hacia Cajamarca, el anciano Chalcochima se encontró con innumerables enemigos que tiempo atrás lo vieron llegar para aniquilarlos. Sabían que Chalcochima era el general de Atahualpa, así que Chalcochima fue inmediatamente capturado y encarcelado por la gente de Jauja. Ya solo quedaban Quisquis y los Guambracuna, además de otros oficiales norteños. En el Cusco no eran bien vistos. Habían traído un mensaje de guerra, habían quemado la momia de Tupac Yupanqui, así que no podían quedarse mucho tiempo allí. Era cuestión de tiempo para que llegue el fin. Los Guambracuna ya no podrían regresar a su milenaria Caranqui. Y lo más temido finalmente pasó. Atahualpa fue sentenciado a morir bajo el garrote. La noticia llegó a Quisquis y a los Guambracuna, que aún estaban en el Cusco esperando una buena noticia. Supieron que el tiempo del imperio inca acabó y no había nada que hacer. Poco tiempo después, los Guambracuna y Quisquis supieron que los conquistadores se dirigían hacia ellos. Chalcochima, que iba como prisionero, les envió un mensaje en que advertía que los conquistadores españoles habían fijado un rumbo hacia el Cusco y que muchos pueblos nativos se habían unido a ellos para acabar para siempre con los ejércitos invasores de Atahualpa. Ese fue el fin para el anciano Chalcochima. Él supo que, como ya no había salvación a este destino, envenenó a un inca títere que había sido seleccionado por los españoles para tomar legitimidad sobre el imperio. Su nombre era Tupac Hualpa. Los españoles, furiosos por ver morir a su valioso inca títere, dieron muerte inmediatamente al anciano Chalcochima. No tuvieron piedad con su cuerpo y le prendieron fuego frente a todos. Quisquis y los Guambracuna estaban solos. Inmediatamente procedieron a destruir todos los puentes que conducían al Cusco e intentaron emboscar a los españoles por más de una ocasión, pero se dieron cuenta de que los pueblos aledaños al Cusco estaban resentidos con ellos y empezaron a ayudar a los españoles. Por otro lado, los conquistadores españoles vieron que, de repente, un medio hermano de Atahualpa llamado Manco Inca se les había puesto a sus órdenes. Manco Inca haría todo lo posible por vengarse y aplastar a Quisquis y a los Guambracuna sobrevivientes. Quisquis decidió que lo mejor sería incendiar la ciudad del Cusco para que los conquistadores españoles
españoles no tuvieran ninguna recompensa. Esa fue la razón por la que el conquistador Francisco Pizarro decidió apresurarse y declararle la guerra a Quisquis y a los Guambracuna lo antes posible. Y así pasó. Pizarro llegó al Cusco y vio que el ejército de Atahualpa estaba incendiando algunos techos de la capital del ya casi extinto Imperio Inca para posteriormente retirarse hacia el norte, donde a lo mejor podían encontrar posibles aliados como a su viejo compañero Rumiñahui. Y así como fueron de ida durante la invasión del Cusco años atrás, ahora Quisquis y los Guambracuna debían ir de regreso desde el Cusco hacia Caranqui. En el camino se encontraron con los pueblos que tiempo atrás fueron invadidos por ellos, y nuevos enfrentamientos volvieron a romper el silencio de los Andes. Finalmente, Quisquis y los Guambracuna consiguieron superar estos obstáculos y llegaron a Cajamarca, donde había perdido la vida su señor Atahualpa y posiblemente su anciano oficial Chalcochima. El cronista Garcilaso de la Vega nos cuenta una interesante anécdota en este lugar, donde Quisquis encontró aliados y algunos españoles prisioneros. Así que Quisquis decidió, en el mismo lugar donde habían ejecutado a Atahualpa, también ejecutar al soldado español que había escrito la sentencia contra él. Y luego de esta venganza simbólica, Quisquis y los Guambracuna, además de sus aliados, se enrumbaron hacia el norte. Sabían que allí los esperaba su compañero Rumiñahui, el oficial que aún mantenía dominio sobre los territorios Caras, de Quito y de Puruá. Pero las cosas al final no fueron bien. De repente, como si del mismo fin del mundo se tratase, erupcionó un volcán muy cerca de ellos. González Suárez mencionó que pudo ser el Tungurahua, pero se supo hace poco que realmente había sido el Cotopaxi. En medio del caos, la ceniza y los gritos que cubrían el cielo, Quisquis y los Guambracuna decidieron continuar hacia el norte. Debían regresar a como diera lugar a Caranqui. Pero de pronto en Tiocajas observaron una encarnizada y horripilante guerra de la que caían muchos cuerpos a cada minuto. Se trataba de Rumiñahui, que peleaba contra los Cañaris y contra los españoles. Se dieron cuenta con amargura de que los Cañaris también estaban resentidos con Atahualpa, y eso les llevó a aliarse con los españoles. Apenas observaron esta escena, innumerables enemigos, tanto Cañaris como españoles, salieron al ataque contra los Guambracuna y contra Quisquis. El fin estaba a la vuelta de la esquina en todo momento. No hubo ganador ese día, pero Quisquis y los Guambracuna consiguieron sobrevivir, aunque con mucha dificultad. Los Guambracuna y Quisquis supieron que ningún esfuerzo de Rumiñahui ni de ellos valdría la pena. Los españoles acababan de recibir nuevos y frescos refuerzos que llegaban desde Manabí. Se trataba de los hombres del conquistador Pedro de Alvarado, quien acababa de llegar a un trato con Diego de Almagro para tomar la ciudad de Quito. Mientras tanto, al sur, y sobre todo en el Cusco, todos celebraban la llegada de los españoles, pues para ellos, la caída de Atahualpa y de su ejército significó su salvación. Más al norte, en Tomebamba, los Cañaris también estaban al servicio de los españoles. El mundo tal y como lo conocían los Guambracuna había llegado a su fin. Los Guambracuna solo tenían dos opciones. La primera opción era nadar contracorriente, es decir, entregarse a la muerte, permitiendo así que la sangre de los Caras desaparezca para siempre. La segunda opción era aceptar un trato con los españoles y con ello dar fin a la guerra, pues el Imperio Inca ya había caído, Atahualpa ya había caído, Chalcochima ya había caído y al parecer Rumiñahui también había caído. El Cotopaxi había erupcionado. Todo había llegado a su fin, así que, ¿qué debían hacer? ¿Estaban recibiendo un mensaje? Los Guambracuna sobrevivientes se acercaron donde Quisquis y le pidieron acabar con esto. Sabían que ahora sí eran todos contra ellos. Quisquis, enfurecido, se negó a la propuesta de los Guambracuna y ordenó que la guerra continuaría. Nada de este infierno acabaría hasta que cada uno de ellos cayera a manos de los españoles y de sus enemigos quechuas y quichuas. Ante esta respuesta, de repente, una lanza atravesó el cuerpo del joven oficial Quisquis. Unos dicen que fue un Guambracuna, otros dicen que fue un oficial inca. Lo que sí sabemos es su nombre. Se llamaba Huayna Palcón. Él acabó para siempre con la vida del oficial Quisquis y a los Guambracuna sobrevivientes les dijo que regresen a su hogar. Y así lo hicieron. Los Guambracuna retornaron al territorio Cara y allí viven sus descendientes hasta nuestros días. Tiempo después los españoles bautizaron a este lugar como Ibarra. Y así fue como esos pueblos que en algún momento fueron llamados Caras o Caranquis o Caraques, junto a los Cochasquíes, Otavalos, Zuletas, Cayambis, viven hasta la actualidad en el lugar que fundaron allá en el siglo VI, en el centro exacto del mundo.